Seguimos en 678, estamos con Darío Gaño y vamos a ir a otro informe donde vamos a ver el Macri real y el gran macro Macri y el Macri virtual, porque parece que todos somos dos, me dijo Stevenson. Vamos al informe. El Macri virtual versus el Macri real. Veíamos a los economistas del PRO diciendo lo que Macri sostuvo toda la vida. Veamos la coherencia discursiva que había entre ellos. El Macri real. Este desquicio de gasto público que tenemos hoy, hasta que enderecemos el gasto público. Tenemos que salir de esta locura de un gasto público siempre creciente. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Para esta locura de gasto y gasto tonto, porque aparte fuese un gasto útil, pero la verdad los gastos que han hecho últimamente son todas aventuras como aerolíneas, el fútbol para todos, planes sociales que no suman, realmente no suman, sí. Planes sociales que no suman, realmente no suman. Sí. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Ajuste planeado o a los golpes. Más allá de lo que dijo Macri el otro día, de su aparente cambio de discurso y demás, aquí está el pensamiento real. El Macri virtual. También hay que reconocer que en estos años en algunas cosas se ha avanzado mucho y no podemos volver atrás. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. YPF seguirá manejada por el Estado. La YPF... El Macri real. Enfrascados y siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza, con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Pero la verdad que uno dice, basta de este discurso. Yo no puedo creer que las propuestas vuelvan a ser la inclusión, la redistribución. Basta de eso. La verdad que uno dice, basta de este discurso. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones. De entrada saco todas las retenciones a la exportación. Todas las economías regionales van a poder exportar libremente, sin restricciones y sin ningún impuesto a la exportación. No tiene que haber retenciones. 0 retenciones. Esto es lo que quiere hacer Macri. Todos los que discutimos en la semana sobre quiénes son pavadas. Son pavadas. Lo que realmente quiere hacer Macri es lo que se mostró en esta reunión. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. En el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace, esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esto es lo que quiere hacer Macri. Así justificaba el gurú del PRO, Durán Barba, el flamante kirchnerismo de Macri. En el diario La Nación del sábado. Entre íntimos, Durán Barba explicó la filosofía detrás del giro de Macri. En una charla privada a la que accedió La Nación, Durán Barba interpretó en una conversación íntima el optimismo de los argentinos con el gobierno de Cristina Kirchner, admitió la buena imagen pública de Daniel Scioli y justificó el cambio discursivo de Macri. El asesor ecuatoriano escuchó con atención una crítica hacia la política de alianzas de PRO, se acomodó en el sillón gris de pana y con total naturalidad recitó una clase de pragmatismo. Nosotros tenemos que entender a la gente. Si la gente cree que Scioli es un buen gobernador, el 65% lo piensa, pues Scioli es un buen gobernador. ¿Es maquiavélico? No, es acercarse a la gente. Si la gente cree que la Virgen de Guadalupe es una atorranta, pues lo será hasta que se demuestre lo contrario. Da vergüenza ajena que un partido político que está peleando a la presidencia como es el PRO tenga como mentor político y que baja línea política a todo el partido sea un consultor extranjero. Que está muy bien tenerlo, pero no para que te baje la línea política, para que te haga una encuesta, para que te diga tenés que poner tal color acá, tal color allá, pero no para que junte a los líderes del PRO y le diga lo que tienen que decir y lo que tienen que pensar. La política en nuestro espacio político la marca
Cristina Kirchner, la marca Daniel Scioli, la marcan los gobernadores, la marca Carlos Zanini, los intendentes, cada uno de los militantes, pero no me la quiero agarrar con él. El problema es de Macri, que le deja la política y pega estas vueltas mortales en el aire. A ver, joven Darío Gaño, digo, lo que no se explica, dice que la gente decía, no, la misma gente te desmentía lo que estaba diciendo, porque si no, ¿para qué lo votaron? ¿Cómo se entiende toda esta historieta? Bueno, habían ido a escuchar otra cosa seguramente. Lo cierto es que es interesante cuando Macri dice, haría lo mismo y lo administraría mejor. Y el problema es decir cómo, ¿no? Yo puedo decir, haría lo mismo que el muñeco Gallardo, pero metería 3 goles más. El tema, bueno, como el tema de financiar la economía, el tema de dónde sacas guita para ponerla en otro lado, es efectivamente uno de los problemas, una de las contradicciones más grandes que va a tener Macri a partir de ahora. De hecho, yo antes comentaba, bueno, hay una pata más moderada dentro del macrismo que también habla de este gradualismo y que tiene ese problema, es decir, cómo explicaría este cambio de discurso de Macri y cómo explicaría de dónde sacaría la plata para hacer algunas que otras cosas. Está una de los think tank, de las organizaciones que le aporta, digamos, el pensamiento a Macri, se llama Fundación Pensar. Hay muchos intelectuales, mucha gente muy formada ahí, y sostiene ciertas medidas como, por ejemplo, esta que decían de sacar las retenciones, y ahí tiene un poco más de sentido esto de dónde, tiene un poco menos de sentido esto de dónde se financiaría, porque no va tampoco de acuerdo con lo que por ahí algunos economistas de Macri le empiezan a decir a algunos empresarios por estos días. Ahí hay intelectuales y también está, bueno, por ejemplo, está Miguel del Cel ahí, y también está Carlos Melconian, incluso dentro de esa fundación, de esa diferencia que tiene dentro de sí mismo el espacio PRO. Ahora, con este instructivo que salió los últimos días de qué diría Mauricio Macri ante cada pregunta, o algunos de los líderes del PRO, el otro día justo me tomé el trabajo con Mariano Mogni, que es el productor de Economía Política, leíamos el instructivo y escuchábamos algunas de las declaraciones de los entrevistados en distintos programas de, por ejemplo, el PRO, y decían exactamente lo mismo. Todos los partidos tienen una línea en que seguir. El tema es que es muy difícil acá explicar el cambio de discurso, obviamente. Y aparte Macri, o lo que dicen algunos de los funcionarios del PRO o de los asesores, que dicen que en realidad Macri siempre sostuvo lo mismo y que ahora que va con esto, de administrar mejor. Es mentira, Macri sostenía que había que privatizar aerolíneas. Esa parte es absolutamente mentira y no puede ser explicada por un instructivo o no. Efectivamente, cuando yo recién hablaba del tema de las retenciones o, por ejemplo, lo que sería una corrección del tipo de cambio, efectivamente hay desafíos, le dice siempre uno que está en el gobierno, dice desafíos en la economía, cuando uno está en contra le dice problemas en la economía. Efectivamente hay algo que siempre hay que ir mejorando, superando, lo dice incluso el ministro de Economía, efectivamente hay que ir para adelante, no para atrás. Lo cierto es que cuando se habla de, bueno, ir a la liberalización del comercio y se habla de una forma gradual, es abrir un poquito la puerta. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, que se decía, bueno, hay que privatizarla un poquito nada más, algunos sostenían, obviamente, sectores más conservadores, cobrar 10 pesos nada más. ¿Cómo? Bueno, solamente un símbolo. Bueno, eso abre la puerta que después de 10 se pase a 50 y de 50 se pase a 5 lucas. Efectivamente, acá, cuando desde el PRO dicen hay que ir hacia la liberalización de la economía, que eso es malo porque es dejar desamparadas a las industrias locales, efectivamente no hablan de cuál sería la meta, sino, bueno, el camino, el principio, porque es donde más o menos salen mejor parados. Sí, parados ellos, ¿no? Hay otra gente que se va a caer enseguida, pero Mariano Moyano. Sí, yo pensaba que una de las cosas que peor nos hizo en los 90 fue, aparte de todas las medidas económicas que se tomaron, la instalación del cinismo como una posibilidad del discurso político, ¿no? Lo primero que hacer es aprender bien la diferencia entre ser cínico y ser irónico, ¿no? Me parece que es una cosa que todavía queda confusa y hay que aprenderla bien. Y me parece que el gran daño fue que el cinismo se instaló como una posibilidad de la política, que es claramente decir una cosa y luego hacer otra, y es más, burlarnos de la política, sobre todo. Me parece que ese discurso se instaló, y yo creo que lo que les está pasando, lo que no se está pasando en este momento, es que creo que estos economistas, además de proponer una cantidad de medidas económicas que le harían muy mal a la Argentina, con casos concretos y específicos en cada circunstancia, porque bueno, se bajan las retenciones, ok, ¿dónde sacamos esa plata que se utiliza? Preguntas concretas de cómo. También está esto de la idea de reinstalar el cinismo. Lo que en esta década se ganó es que la política de las convicciones fue pudiendo hacerle un poco de fuerza a ese discurso cínico, que es que salga Larreta a decir
No, Macri nunca dijo que quiere privatizar aerolíneas, no, o sea, mentir sobre, es como cuando yo le reto a mi hija, se rompió y me dice, se rompió solo. No, o sea, lo rompiste, digamos, esta cosa de que hay algo roto y lo rompió no se sabe quién. Entonces, me parece que lo que ellos quieren hacer es como volver a instalar el discurso del cinismo, dentro del cual se puede decir cualquier cosa y hacer todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, me parece que yo, otro día es una frase que no es mía, de que Macri está derrotado ideológicamente, pero no electoralmente, porque lo que ellos están haciendo, creo, la operación, es no utilizar palabras vacías para darles el contenido que ellos quieren, sino a las palabras que hoy tienen mucho peso, vaciarlas. Esto de no es ideológico. Es una palabra con muchísimo peso, pero tratan de vaciarla para volver al lado del cinismo, de modo tal, porque esta disputa que estamos viendo de un informe que apareció en C5N, con toda la claridad del mundo, más lo que estamos haciendo hoy de poner este informe con los archivos que tiene la productora. Bueno, si esto lo vieran en cadena, no habría duda para nadie. Lo que pasa es que el discurso cínico, en otros espacios de la televisión sobre todo, no tiene esa posibilidad de ser roto. Entonces se presenta y ellos pueden decir, esto no pasó, la realidad no es la que no existe, porque como no está siendo mostrada en otros lugares de la televisión, ellos pueden decir, esto no está ocurriendo. Entonces me parece que la gran disputa es entre un discurso de la política de la convicción. La presidenta decía el otro día, a nosotros nos pueden acusar de cualquier cosa, pero no decir lo que estamos haciendo. Bueno, creo que esa es la disputa en este momento. Un dirigente político que quiere ser presidente, pero que lo que más necesita, esa parte de economistas, es que el cinismo vuelva a ser parte de la discusión política, o sea, que sea un discurso potencial, posible y creíble, de modo tal de que se pueda efectivamente pintar de amarillo y de muchos colores lo que termina siendo la degradación de un pueblo, pero vestido de muchos colores lindos y de manera agradable. Me parece que la disputa está más por ahí en este momento. Sandra, ¿vos querías comentar algo? Sí, que quería reafirmar una cosa que venimos diciendo, que muchas veces desde ese discurso cínico se dice, el mismo Macri lo ha dicho muchas veces, algo así como los prólogos de la redistribución de la riqueza, qué sé yo, también ha dicho basta con el neoliberalismo, se terminó, y bueno, esto es una prueba de que está muy vivo, es una prueba de la pereza ideológica de esta gente que dice que no tiene ideología. Un periodista, perdón Sandra, que dice me tienen cansado con la dictadura, es en la misma línea. Eso es más o menos, pero a lo que apuntaba es en que en términos económicos, todo este paquete que acaban de describir estos tres economistas, la verdad es, uno mira Europa y es eso. Sí, claro. Falta un cachito así para que le digan necesitamos políticas de austeridad. Es contra lo que están luchando los pueblos europeos. Sí, una cosita más nada más con el tema de las retenciones. Este año, ahora en junio, empezó a repuntar la actividad económica en general, pero es un mal año en general para el campo, teniendo en cuenta la comparación con 2008. Y eso tiene que ver con los precios internacionales. Las economías regionales no están teniendo un buen año, las que producen manzanas por lo general. Y a ese punto que por lo general hablan cuando se dice sacar las retenciones para que mejoren de ese lado. Lo que pasa es que dentro del campo hay bastantes diferencias, como hay en otros sectores. Están los chacareros, están los empresarios más importantes. Estaba en esa reunión que veíamos ahí Luis Echeverre, es el de la sociedad rural. Específicamente, sí. Claro, bueno, por eso, digo, hay que ver también, cuando dice sacar las retenciones, a qué se refiere. Está bien, porque Echeverre además lo que hizo fue otra especie de apriete ahí, otro intento de apriete sobre Scioli, ¿no? Sí, a ver, lo que lo comentábamos antes, lo que él mencionaba. Luis Echeverre, para comentar nada más, es quien reemplaza a Violcati que decía que había que sacar al gobierno. Lo que decía Echeverre al principio era muy moderado y cuando hablaba con la gente de él decían, sí, las bases de la sociedad rural, los grandes empresarios, le empezaron a pedir un poco más de cizaña, un poco más de picante. Cuando habla es efectivamente eso que hace y es uno de los, si se quiere, círculos rojos que presiona para que las declaraciones del PRO, incluso los que dentro del PRO no piensan lo mismo, vayan por ese lado. No sé cuáles son las bases de la sociedad rural, ¿no? Claro, por eso las comisiones. Son estrechas. Edgardo, querías comentar. No, una sola cosa. Me parece que se está poniendo muy de manifiesto el problema de relato de la derecha, ¿no? La derecha en general habla contra la existencia de relatos, le atribuye a la palabra relato un contenido que no es el que tiene en la política. El relato, claro, esa nata de verso. El relato en realidad es una estructuración de un discurso político que acompaña
que adelanta y que impulsa una determinada acción política. No es palabra sin acción, es palabra que confluye con la acción. Ahora, lo que me pongo a pensar viendo estos informes, es que la derecha no puede decir su relato, porque el relato es ese que acabamos de escuchar. El relato es, vamos a echar 3,5 millones de empleados públicos, 2 millones de empleados públicos y vamos a sacarle la jubilación a 3,5 millones de personas, porque esa es la econometría, el mapa, el plano que ellos tienen. Con eso cierra perfectamente los números, se endereza endeudamiento, ajuste. Bueno, eso no se puede decir 2 meses antes de las elecciones. Ese es el problema de Macri y ese es el problema de cualquier persona que exprese al establishment, pero que expresando al establishment tiene que sacar votos. Ahí hay una angustia insalvable. Por eso Macri luce tartamudeante, vacilante. No es que está en un despliegue. Macri, ese no es el discurso. La propia gente le dice no. Hay una situación de confusión moral en esa fuerza. Me parece que estamos bien en ese punto, que estamos bien, porque aparte nos estamos apoyando en una certidumbre mayoritaria, no unánime, pero mayoritaria del pueblo argentino, que de ciertas cosas no se puede retroceder, ¿no? Sí, porque es la vieja historia de la patria, además. Exacto. Ahora que tienen un partido no pueden decir lo que van a hacer.